Hola, ¿cómo están? Saludándoles con mucho gusto, ya con esta clase número 13 del curso de biología por parte de la Institución Nacional Educativa. Y el día de hoy vamos a hablar de las generalidades y de la historia de la célula. Bueno, para empezar tenemos que saber cuántos tipos de células hay y cuáles son. Tenemos una división grande o una división general, la cual va a ser en dos, la cual vamos a dividir a la célula en una célula procariota y una célula eucariota, que en posteriores videos vamos a ver todas las peculiaridades de cada una de las células y las diferencias que pueda haber entre ellas. Pero como ustedes ven en la imagen, el lado izquierdo va a ser la célula procariota, la cual es una bacteria, así como se ve una bacteria, literalmente las células procariotas son bacterias. Y desde aquí quiero que recuerden que procariota es antes del núcleo o sin núcleo, ¿no? Y después tenemos la célula eucariota, que tenemos dos tipos, la célula vegetal, que está muy similar a la célula animal, la cual ustedes pueden ver que su diferencia puede radicar en su pared celular o en su composición. Ven esta que es más rígida y esta va a ser un poco más, dijeran en mi pueblo, fofa, ¿no? Un poco más aguada. Pero bueno, y pues hablar de la historia de la célula es hablar primero de la creación del microscopio, aquel primer instrumento que nos permitió o que nos permite hasta estos días observar las células, ahora con una precisión y con un aumento increíble. Pero en aquellos tiempos, por el año de 1590, Janssen, padre e hijo, con ayuda de Lippershey, empezaron a crear un cierto tallado de lentes, el cual tenía como un cierto tubo y a cada lado un lente con un aumento, al cual pues llamaron microscopio compuesto, que les permitía observar a los organismos un poquito más de cerca. No tenían ese aumento como lo tenemos ahora, pero veían un poco más cerca los animales o las características o las estructuras que ellos querían ver. Después tenemos al gran Galileo Galilei, el cual descubre la cutícula de los insectos con su microscopio también. Y en 1625 Francisco Stelluti describe la superficie de las abejas, que destacar que no veían el interior de los animales, pero sí veían el exterior un poquito más aumentado. Y Stelluti pues tenía este dibujo de las abejas, el cual él... Después aparece la figura del gran Robert Hooke, el cual es considerado como el padre de la citología, y recordar que la citología es el estudio de la célula, ya que en 1664 estudió el corcho y vio una disposición en forma de panal de abeja, y a cada camarita, acá esto que ustedes ven, a cada camarita lo llamó celdilla o pues célula. Entonces él fue el primero en observar una célula, pero que no se movía, inmóvil, solamente era una figura de una célula, pero él le llamó celdilla. Y él ya pudo observar el interior, pero pues no tenía esa idea de lo que estaba observando. Ya tenía un microscopio mucho más avanzado, mejor en los lentes, y pudo observar todo esto. Y después tenemos la figura del gran Antonio van Leeuwenhoek en 1670, que construyó en la misma época microscopios simples con una sola lente, pero con una perfección que le permitió alcanzar los 270 aumentos. Imagínense, 270 aumentos, es algo bastante grande, más de lo que los microscopios compuestos ofrecían por aquella época. Y como ustedes ven en la imagen, ustedes pueden ver en la imagen aquí la sangre o las células sanguíneas, que obviamente él no lo dibujó, los protozoarios y algunos parásitos, porque Antonio van Leeuwenhoek lo que él observó fue una gota de agua. También observó espermas, ¿cómo le hizo? No lo sabemos. Y también observó glóbulos rojos, que llegó a pensar después que todos los animales estaban compuestos por glóbulos, pero pues no alcanzó a asociarlos con las celdas de las plantas.
Incluso cuando se consiguieron estudiar tejidos animales con más detalles, tuvo que pasar tiempo antes de que se hiciera una asociación entre los animaluncos que Leeuwenhoek observaba y las células de los tejidos animales. Pero pues ya es un gran avance, un muy buen gran avance que tuvo Van Leeuwenhoek. Luego tenemos en 1831 al buen Robert Brown. Imagínense, del 70 hasta el 81, al 831, perdón, es un lapso de tiempo grande, pero pues tenemos al gran Robert Brown, el cual descubrió el núcleo celular. Y retomar que en una carta de Leeuwenhoek a Hooke en 1862 describe una estructura en el interior de los glóbulos rojos de la sangre de un pez, que no podría ser otra cosa más que el núcleo, aunque no lo llamó de ninguna manera. Es decir, Leeuwenhoek no tenía esta idea de que si era un núcleo, ¿no? Y pues ustedes pensarán, profe, pero los glóbulos rojos no tienen núcleo. Pero si ustedes observan la sangre de un pollo, va a tener un núcleo celular, y pues la del pez también va a tener un núcleo celular. Y bueno, aquí vamos a tener al gran Robert Brown, que va a observar el núcleo celular. No se les olvide, Robert Hooke observa por primera vez una célula, Robert Brown observa el núcleo celular, no la célula. Después tenemos a Jan Purkinje, el cual acuñó el término protoplasma para designar el contenido vivo de la célula y que los tejidos animales eran básicamente análogos a los tejidos vegetales. En esta imagen, más adelante, cuando veamos ya bien célula eucariota, vamos a ver la diferencia entre un protoplasma, citoplasma y citosol, el cual el protoplasma es todo lo que está en el interior de la célula. Todo lo que está después de la membrana se va a tomar como protoplasma, ¿de acuerdo? Y después aparecen personajes importantes como Sladen y Schwank, los cuales decían que animales y plantas estaban formadas por células y que era la unidad básica de los organismos vivos. Después Rudolf Virchow establece que solo se formaban células nuevas a partir de una célula preexistente, o sea que no se formaban de una forma espontánea, así como nos decía el gran Aristóteles, ¿se acuerdan, no? De la generación espontánea. Y a partir de eso propusieron la teoría celular, lo cual consta de 4 postulados importantes. El primero es: la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos, es decir, todos los organismos vivos están constituidos por células, productos celulares, o sea que la célula es lo básico de todos. La célula es la unidad funcional de todos los seres vivos. Aquí podríamos añadir que también se realizan procesos bioquímicos, ¿no? Y fisiológicos, por eso es la unidad funcional. Y también que toda célula proviene de una célula preexistente, como lo dijo ya Rudolf Virchow, y que la célula es la unidad genética de todos los seres vivos, es decir, va a tener todo el material genético y va a constituir todo lo que somos. Y aquí vamos a tener a los 3 grandes personajes, a Schwank, a Sladen y a Rudolf Virchow, los cuales fueron y hasta la hora se mantiene vigente la teoría celular, como estos 4 postulados lo dicen. Y bueno, esperando que este video haya sido de su agrado, les mando un abrazo y continuamos la próxima con la célula eucariota. Espero que estén bastante bien. Nos vemos la próxima. Hasta luego.